Ah, y otra cosa. No menciones a nadie el nombre de Joshua Graham. A nadie. No lo hagas. No les hace ninguna gracia a los neocanaanitas y a los de las tribus les asusta un huevo. Y ya puestos, tampoco hables sobre el hombre quemado. Confía en mí. Es por tu propio bien. Durante la parte anterior pudimos ver la historia de Dead Money, cómo esta está conectada con la historia de Verónica y la Hermandad del Acero, y cómo esta historia se relaciona con las demás expansiones que, como ya dije, terminarán llevando al inminente enfrentamiento entre los dos mensajeros. Ahora nos toca hablar de la siguiente expansión, Honest Hearts. Como todas las expansiones, empieza con una señal de radio. En este caso, la señal viene de una expedición de comercio de la empresa Happy Trails que está en busca de miembros para una nueva expedición, en especial aquellos que posean un Pip-Boy. Mi nombre es Jed Masterson. Soy uno de los jefes de caravana de la compañía Happy Trails. Si escuchas esto, quizá tenga un trabajo para ti. Happy Trails está organizando una expedición al norte de Utah, por la Long 15, y necesitamos gente. Buscamos a guardias de caravana, buscadores, mensajeros. Si sueles perderte por el yermo en busca de problemas, eres el candidato perfecto. Si tienes un Pip-Boy, estás contratado. Por el contrario, si eres un inútil o un urbanita que nos va a venir con cuentos chinos sobre sus habilidades, olvídate. Si demuestras agallas, te pagaremos lo prometido y te trataremos bien. Si te interesa, pregunta por mí, Jed Masterson, en el Pasaje del Norte. Suerte. Una vez que llegamos al lugar donde se reúne esta expedición, hablaremos con un tal Jed Masterson para conseguir el trabajo. Solo bastará con que vayamos con poco peso para empezar la expansión, pero también podremos preguntarle acerca del trabajo. Todos los caminos antiguos fueron destruidos después de la guerra, pero encontramos un paso que usan los neocanaanitas. Por allí entraremos. Por eso quería a alguien con un Pip-Boy en la caravana. Nos será útil el mapa para comprobar la topografía y no desviarnos de la ruta. No es ninguna bicoca, eso desde luego. No es como el Mojave o la RNC. Joder, hasta la Arizona de César es más segura. Está plagado de saqueadores, tribus de degenerados que te devoran en cuanto te ven, caudillos regionales, de todo. No hay muchos sitios decentes donde parar a comerciar. New Canaan es uno de los pocos que conozco. Exacto. Los que vivían en Zion antes de la guerra no es que se volvieran un poco salvajes, es que son realmente feroces. La mayoría ya ni hablan en cristiano. Necesitas un traductor neocananita para entenderte con ellos. Con los que tienes que tener más cuidado es con los piernas blancas del Gran Lago Salado. Atacan a cualquiera que no sea de los suyos. El trabajo es simple. Hay que llevar esta caravana a Zion y encontrar New Canaan. 25 chapas al día, la mitad por adelantado y el resto a la vuelta. Recibirás una paga extra si llegamos a Zion y otra más si alcanzamos New Canaan. Ah, y otra cosa. No menciones a nadie el nombre de Joshua Graham. A nadie. No lo hagas. No les hace ninguna gracia a los neocanaanitas y a los de las tribus les asusta un huevo. Y ya puestos, tampoco hables sobre el hombre quemado. Confía en mí. Es por tu propio bien. Tras esta charla, se nos hablará un poco sobre lo que podremos llegar a ver en nuestro viaje y sobre un hombre llamado Joshua Graham y la leyenda del hombre quemado. Y ahora, antes de empezar con la expansión, quería hacer mención a un par de referencias que existen a estos temas en el juego normal. La primera es la existencia de New Canaan. De hecho, luego de que salvamos a Ringo en Good Prince, si vamos hasta las caravanas Crimson y hablemos con él, y le preguntamos qué es lo que va a hacer luego de haberse salvado de que lo mataran los bandidos de la pólvora, él nos mencionará este lugar. Hola, colega. Estoy preparándome para conducir una caravana hacia Utah. Hay una ciudad llamada Nueva Canaán que se supone que es muy próspera. Caravanas Crimson no tiene ninguna sucursal por allí, así que podría ser el primero en ponerla en marcha. Luego de lo de Ringo, me gustaría también mencionar que la leyenda del hombre quemado ya es mencionada previamente por varios hombres de César dentro del campamento de la Legión en el Mojave. De hecho, si le preguntamos, podremos saber un poco más de esta leyenda y qué es lo que saben los demás sobre esta. No es algo sobre lo que nos guste hablar,
El hombre quemado era nuestro mejor guerrero, mejor incluso que el legado Lanius, pero falló a Caesar en la presa. Ya lleva varios años muerto, pero dicen que Caesar aún tiene exploradores buscándole. El hombre quemado era un tipo muy fuerte. El hombre quemado era consejero y general de Caesar cuando se formó originalmente la Legión, pero nos llevó a una desastrosa derrota en la presa. Cumpliendo las órdenes de Caesar, la guardia pretoriana cubrió de brea al hombre quemado y le lanzó al Gran Cañón. Caesar nos prohibió volver a pronunciar su verdadero nombre, así que desde entonces le llamamos simplemente el hombre quemado. Y ahora sin más, comencemos con la expansión. Hemos tomado un camino muy lento. Así que más te vale prestar atención y escuchar lo que Jed tiene que decirte. Hace unas décadas, la gente de la RNC empezó a oír hablar de una comunidad en el norte de Utah llamada New Canaan. No sabían gran cosa sobre ellos, solo que eran muy religiosos. Enviaban misioneros a hablar con las tribus. Por aquí se ve toda clase de sectas, pero los neocananitas eran comerciantes honrados, buenos luchadores. Los saqueadores jamás se metían con ellos. Pero luego apareció la Legión en Arizona. Seguro que ya estás al tanto de todo, ¿no? Y resultó que el principal guerrero de César, el legado Malpais, era un neocananita, Joshua Graham. Cuentan que el tal Graham era un cabronazo, el más despiadado y el más hijo de puta de toda la Legión. Ningún neocananita hablaba de él. Estaban avergonzados. La cosa no es para menos. En la presa Hoover, el legado Malpais por fin se llevó su merecido. Hanlon y Oliver lo obligaron a volver al otro lado del río y lo jodieron bien. César decidió darles una lección a todos y enseñarles que ni siquiera a los legados de mayor rango se les permitía fracasar. Hizo cubrir a Graham de brea, le prendió fuego y lo arrojó al Gran Cañón. Dicen por ahí que ni siquiera gritó mientras caía. Poco después, algunos de los esclavos y miembros de las tribus empezaron a hablar de que Graham no estaba muerto. Yo creo que nadie se sorprendía. Todas estas habladurías molestaron a César, así que prohibió que la gente mencionara su nombre. Quería borrar a Joshua Graham de la historia. Y se hizo su voluntad. Joshua Graham desapareció para siempre, pero en su lugar surgieron leyendas sobre el hombre quemado que vagaba por el yermo. Puede que sea otra historia de fantasmas, pero ya hace que no se oye nada de New Canaan. Igual es casualidad. Tal vez el legado Malpais esté muerto. O a lo mejor Joshua Graham se las apañó para salir de ese cañón y al final logró encontrar el camino de vuelta a casa. Una vez llegados a Sion, el camino de vuelta al Mojave será bloqueado y seremos atacados por la tribu de los Piernas Blancas, o White Legs en inglés, que terminarán acabando con toda la expedición, salvando por nosotros, que al sobrevivir nos encontraremos con el chico de la tiza, un miembro de la tribu de los Caballos Muertos o Dead Horses. Tras encontrarnos con él, nos llevará a donde su tribu y nos presentará a su líder. Esta tribu está liderada por Joshua Graham, perteneciente al pueblo de los neocananitas y antiguo miembro de la Legión en busca de redención ante los ojos de Dios, con quien podremos tener una charla bastante interesante. Deberíamos haberte dado una bienvenida en tu primera visitación, pero por lo que he oído, los Piernas Blancas se nos han adelantado. Los Piernas Blancas parecen ser los únicos interesados en visitarnos últimamente, así que no esperaba que apareciera por aquí alguien del Mojave. Y nada más y nada menos que un mensajero. No el que estaba esperando, pero supongo que ese no hubiera venido en una caravana. No sé si tenías mucha relación con los otros miembros del grupo, pero me caes bien. Rezo a Dios para que toda la gente buena que viene a Sion se mantenga a salvo, incluso los gentiles, pero no podemos dejarle a Dios todo el trabajo. Los Caballos Muertos son exploradores muy capaces. Nada entra ni sale de Sion sin que yo me entere. Happy Trails. Me acuerdo. Eran buenos amigos. Tengo malas noticias para tus jefes. New Canaan está destruido y su gente desperdigada. Fue obra de los Piernas Blancas y de César, por supuesto.
Los Piernas Blancas quieren unirse a la Legión y la condición de César es el exterminio de los neocanaanitas. Está claro que tiene fijación conmigo. La parte buena es que podemos ayudarte a encontrar el camino de vuelta. Daniel, uno de los otros neocanaanitas, ha trazado muchos mapas de la zona. La mala es que no podemos ayudarte ahora mismo. Desde luego no con todo lo que está pasando. Tras esta charla, se menciona casualmente que Graham estaba esperando a un mensajero, pero no a nosotros. Otra vez se menciona a un misterioso mensajero quien ya había sido mencionado durante la primera expansión por Christine, Elijah y Doug, y por Johnson Nash en Prim, durante el juego principal. Inclusive, se nos menciona que este mensajero pertenecía a la Legión y que era uno de los asesinos de César, razón por la que Graham le conoce. César jamás lo admitiría abiertamente, pero sabe que estoy vivo. Ya he matado a unos cuantos Proventari y asesinos suyos que venían en mi busca. Dicen que uno de ellos viaja por el Mojave como mensajero. Los agentes de César suelen recibir su merecido en la RNC, pero igual este sobrevivió. Luego, se nos cuenta un poco sobre el destino de los neocananitas, el pueblo de Joshua, que fue tocado hasta su casi destrucción por los Piernas Blancas. Esta última tribu busca unirse a la Legión de César, quien tiene un gran resentimiento hacia Graham al haber dirigido la batalla que la Legión terminó perdiendo en la presa Hoover, teniendo una conexión directa con los eventos que desembocan en el juego principal y la segunda batalla de la presa Hoover. Happy Trails. Me acuerdo. Eran buenos amigos. Tengo malas noticias para tus jefes. New Canaan está destruido y su gente desperdigada. Fue obra de los Piernas Blancas y de César, por supuesto. Los Piernas Blancas quieren unirse a la Legión y la condición de César es el exterminio de los neocanaanitas. Está claro que tiene fijación conmigo. La parte buena es que podemos ayudarte a encontrar el camino de vuelta. Daniel, uno de los otros neocanaanitas, ha trazado muchos mapas de la zona. La mala es que no podemos ayudarte ahora mismo. Desde luego no con todo lo que está pasando. Sin embargo, más adelante podremos tener otra charla con él, al poder preguntarle cosas de índole personal, donde se nos darán más detalles interesantes sobre esta derrota de la Legión que estarán conectados con la historia de las expansiones y la Legión. También se nos cuentan datos muy interesantes sobre la historia del lugar, el origen del idioma y de su organización, surgiendo de la mezcla de distintos pueblos de la zona con la gran influencia de los mormones en la misma. Pues pintan bastante. Hay 3 tribus aquí en Zion, quizá 4. Ya has conocido a los Piernas Blancas por el camino. En este campamento verás caballos muertos. En The Narrows a los afligidos. Y finalmente estamos Daniel y yo, que somos neocanaanitas. La mayoría no. La guerra fue hace cientos de años. En todo este tiempo han ido desarrollando sus propios idiomas. Por ejemplo, en el caso de los caballos muertos, creemos que eran refugiados de un sitio llamado Res, al este del Gran Cañón. Hablan una combinación de la lengua de Res y la de unos viajeros que visitaban Res cuando cayeron las bombas. Los dos idiomas se fusionaron. Hace años era traductor, pero cuesta mucho aprender todas las variantes que hablan las distintas tribus. No, además el valle es de Dios. Los caballos muertos viven en Dead Horse Point, subiendo el cauce del río Colorado. Vinieron porque yo se lo pedí. Antes de volver al redil, fui a visitarlos. Eso fue hace años. Entonces yo tenía un aspecto muy diferente, pero les dejé una huella indeleble. Les enseñé a cazar de forma más eficaz, a mantener sus armas y el equipamiento anterior a la guerra. Cuando volví, me mostraron su gratitud. Los afligidos cuentan entre ellos con cazadores muy experimentados, pero no son guerreros. Hace décadas que no lidian con enemigos ni saqueadores. Son capaces de cazar a un Yao Guai adulto. Sin embargo, no saben cómo luchar contra los Piernas Blancas. Por eso estamos aquí. Nosotros vamos más vestidos que ellos y sabemos más de tecnología, pero seguimos siendo una tribu, una gran familia unida. The Boneyard, Phoenix, New Vegas, no son más que lugares. Un montón de metal y hormigón. New Canaan muere, pero la tribu no desfallece. Cuando las paredes se te desmoronan o pierdes todo cuanto poseías, siempre te queda una familia. Y tu familia siempre tiene una tribu.
Ahora tenemos la misión de volver al Mojave, pero para poder lograrlo necesitamos la ayuda de Daniel, un personaje que conoceremos más adelante, que es el único que posee mapas que indican los caminos por los que podremos volver al Mojave. Tras esta charla con Graham y de hacer algunas búsquedas, tendremos que ir al campamento de la tribu de los afligidos o The Sorrows. Allí conoceremos a Nube Despierta, otra seguidora que añade la expansión junto al chico de la tiza, y a Daniel, líder de la tribu y un neocananita igual que Joshua, que sobrevivió al ataque de los Piernas Blancas. En síntesis hasta esta parte, a grandes rasgos la historia se trata de que por mala suerte nos vemos atrapados en Sion, y para poder salir tendremos que ayudar a las tribus de los Caballos Muertos y los Afligidos contra la amenaza de los Piernas Blancas liderados por Sana la Llaga. Lamentablemente, salvando por Joshua Graham y lo que él nos puede contar, esta es posiblemente la expansión que posee menos conexiones con las otras, cosa que tiene sentido al ser Sion un lugar aislado de los conflictos del Mojave, salvando tal vez alguna conexión que tengan con la gente de fuera, como es el caso de los Piernas Blancas con la Legión y la presencia de Joshua Graham en la zona. Sin embargo, aunque las conexiones existen casi únicamente en el personaje de Graham, que es lo que creo que lo hace un personaje tan popular en la comunidad de Fallout New Vegas, gracias a su rica historia e influencia en el lore del mismo juego. Antes de tomar la decisión clave, podremos hablar una vez más con él y hacerle preguntas de índole personal, teniendo una charla que, para mí, es una de las más interesantes de esta expansión en sí. No es que me guste, pero le pido a Dios que mis errores sirvan para que otros aprendan. ¿Qué quieres saber? Nací en Ogden, lo que después pasó a llamarse New Canaan. Cuando era pequeño, la cosa estaba mucho más tranquila. Cuando era un chaval me hice misionero y me fui a ver mundo, como hacen todos los neocanaanitas. Tomé la Long 15 y seguí hacia el sur por la 89 hasta Arizona. Por el camino conocí a dos hombres de un grupo llamado Los Seguidores del Apocalipsis. Edward Sallow y Bill Calhoun habían venido a formar a las tribus. Calhoun era un buen tipo. Edward fue el que nos metió en problemas. Como pudieron ver, acá se nos cuenta cómo él se volvió misionero y conoció a los Seguidores del Apocalipsis, y más importante, cómo conoció a Edward Sallow, más conocido en el Mojave como César. Entonces no, era simplemente Edward, un tipo listo, joven, pero todos lo éramos. Se nos ocurrió ir al Gran Cañón y hablar con los Pies Negros. Al principio fueron cordiales, pero en un momento dado, le he dado vueltas a esto tantas veces, debí equivocarme al traducir. En algo debimos de meter la pata, porque los Pies Negros decidieron no dejarnos ir. El resto es historia. Si es que Edward no la ha cambiado, claro. Aquello fue mi perdición. César, necesitaba que hiciera de traductor. De pronto me vi dando órdenes y sin darme cuenta, dirigiendo un ejército. Y de ahí pasé a entrenar, a torturar y a sembrar el pánico. Toda una serie de pequeños errores antes de la gran caída. Y estuve en la oscuridad hasta la batalla de la presa Hoover. Fue entonces cuando le fallé a César. Me hizo quemar vivo y me arrojó al Gran Cañón. Sobreviví porque el fuego dentro de mí era más fuerte que las llamas que me rodeaban. Me precipité a aquel abismo, pero el fuego siguió ardiendo. Al día siguiente me desperté y me arrastré hasta la orilla norte del Gran Cañón. Tardé 3 meses en llegar a New Canaan desde aquel lugar maldito. Fue como si hubiera vuelto el hijo pródigo. Me acogieron como si nunca me hubiera ido, ni los hubiera avergonzado de aquella manera. El fuego que me mantuvo vivo fue el amor, su amor, el amor de Dios. Siempre estaré en deuda con ellos, pero debo esforzarme por recompensarles. En las siguientes preguntas que le podemos hacer, se nos revela un poco sobre lo que opina en referencia a los bandos que compiten en el Mojave y New Vegas. Intento mantenerme al margen de los temas del Mojave. Desde la batalla de la presa Hoover no he vuelto a saber nada. Que es mejor que César, pero tampoco es que eso sea muy difícil. Están demasiado interesados en el dinero y los bienes y poco en Dios y la caridad. Cualquier sociedad que base su poder y su autoridad en la voluntad humana y viva de espaldas a Dios, siempre acabará desmoronándose.
Había oído hablar de él, pero cuando nos estábamos preparando para entrar en el Mojave, no parecía que tuviera mucho que ver con lo que ocurría. Por lo que he sabido desde la batalla de la presa Hoover, dirigió a las tribus del Mojave con métodos parecidos a los de César. Una verdadera lástima. Se ve que no tiene una opinión demasiado negativa sobre la RNC, a pesar de haber formado parte de la Legión, y lo que opina sobre el Sr. House. Pero ahora, veremos qué es lo que opina sobre César, donde mencionará algunas cosas muy interesantes. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En el caso de César son tantos los pecados que cuesta vislumbrar al ser humano que hay tras ellos. Tuvimos suerte de que la RNC perdiera las líneas de suministro y las rutas al norte del puesto de avanzada Mojave, antes de lo de la presa Hoover. Pasó algo malo cerca de Death Valley, en un sitio llamado La Divisoria. La RNC ya no podía cruzar por allí, así que redujo sus refuerzos. Las compañías no pudieron llegar ni a Nevada, las destrozaron unas tormentas enormes. César podía haber salido peor parado de lo de la presa Hoover. No lo sé con certeza, y creo que la RNC tampoco. Pasase lo que pasase en La Divisoria, no fueron capaces de hacerle frente. Nuestros frumentari nos contaron lo que pasó. Solo un loco o un imbécil iría allí, donde todos los caminos acaban en el mismo lugar, la tumba. Por lo visto, lo único que queda es una enorme brecha en la tierra, maldita y ominosa. No es lugar para alguien temeroso de Dios. No todas, pero no podrían ir hacia el norte por la 127 para llegar a la zona de las montañas. Y por si no fuera ya suficiente con Death Valley, tenían que encargarse de la Divisoria y el Gran Vacío. Por lo que dijeron los exploradores de la Legión, el Gran Vacío puede haber sido también una barrera para cualquier ser vivo que se le aproximara. Esta última parte de la conversión es muy importante, ya que es la primera mención de la Divisoria, sin contar las menciones en los finales de Dead Money, y se nos da una descripción de esta. Como dice Graham, algo malo ocurrió en este lugar que bloqueó las rutas de la RNC o NCR. Como dije, saber esto es de suma importancia para lo que va a pasar a futuro. Cabe agregar que se vuelve a hacer mención del Gran Vacío y lo extremo e inhumano que resulta ser el lugar. Tras esta interesante y reveladora charla, tendremos que tomar las decisiones más importantes de esta expansión. Deberemos decidir si hacer que los afligidos huyan de Sion ayudando a Daniel, o si hacemos que los afligidos ayuden a Graham a pelear contra los Piernas Blancas. En este caso, voy a quedarme con la decisión de ayudar a Graham a luchar, no solamente por una preferencia personal, o el hecho de que debatir si alguna de las dos decisiones está bien o mal y las implicaciones morales de esto no es el tema de los videos, sino que creo que esta decisión es la que más trascendencia tiene en la historia de Graham, quien es el personaje clave de esta parte y quien tiene más relación con la trama que unifica las 4 expansiones. Teniendo en cuenta esto, tras tomar la decisión, deberemos enfrentarnos a los Piernas Blancas en una encarnizada batalla, en la que llegaremos al final de su base y tendremos que tomar la decisión sobre el destino de Salem la Llaga, a quien podremos perdonar o ejecutar. Estáis en vuestras 13. Os aprovechasteis de nosotros en New Canaan y como perros de César que sois, nos seguisteis hasta Sion. Y ahora pisáis suelo sagrado, un templo para gloria de Dios en la tierra. Pero en nuestro templo, los animales solo sirven para el sacrificio. Cale Huacha me he conservado. ¿Me comprendes, verdad? ¿No? ¡Hombre extraño! ¡Una más, loco! Él matar todos los Piernas Blancas. Tú hablar, tú parar. Él escucharte a ti, tú hablar. No escuches a esta cosa. Es como una bestia atrapada entre las zarzas. Él no tuvo piedad de mi familia y yo no pienso apiadarme ahora de la suya. Tiene una deuda pendiente por lo que hizo y yo me encargaré de que la pague. Se ha escondido en el agua como un animal asustado. Quiero arrebatarles lo que ellos nos arrebataron a mi familia y a mí. Quiero que sufran, amargarles la vida, que tengan una muerte dolorosa. Quiero vengarme de él, de César, encargarme personalmente y convertir mi ira en ira divina. Me gustaría justificar las cosas que he hecho.
A veces me digo a mí mismo que esta clase de llamas nunca se extinguen. Pero yo soy el único responsable. Ni es Dios, ni son ellos. No me lo puedo quitar de la cabeza. Ese calor abrasador siempre será parte de mí. Pero hoy no. Vete. Lárgate de aquí. Vuelve. Vuélvete al gran lago salado. Ya está. Se acabó. Gracias por quedarte conmigo. Yo solo no hubiera podido hacerlo. Vamos a buscar a Daniel. El nuevo día llegará pronto y todavía queda mucho por hacer. Y así fue como se resolvió finalmente el conflicto entre los neocananitas y los Piernas Blancas. La implicación del mensajero fue un factor desestabilizador que rompió el frágil equilibrio de poderes. Tras el ataque de los caballos muertos y los afligidos, bajo el mando de Graham y el mensajero, los Piernas Blancas se retiraron al gran lago salado. Tenían los días contados. Pronto llegó a oídos de los 80 que el espíritu de los Piernas Blancas había muerto y su jefe era una sombra de lo que fue. Al final de aquel año, los 80 arrasaron los campos de los Piernas Blancas, barriendo a la tribu y apropiándose del gran lago salado. Los afligidos lucharon al lado de Joshua Graham y los caballos muertos para erradicar la amenaza que los Piernas Blancas suponían para Zion. Ver cómo el mensajero convencía a Graham para que no matara a Sal en la llaga enseñó a los afligidos que a veces la clemencia modera el castigo. Aunque a Daniel le apenaba ver que los afligidos perdían la inocencia, la lección del mensajero le sirvió de consuelo y rezó para que se arraigara. Tras ayudar a acabar con la presencia de los Piernas Blancas en Zion, los caballos muertos volvieron triunfales a Dead Horse Point. Se mantuvieron neutrales con respecto a los afligidos, pero con los años se vivieron épocas de fricción e incluso violencia entre las tribus. Los neocanaanitas, sobre todo Daniel, solían intervenir como mediadores, aunque les resultó difícil resolver los conflictos entre las tribus. La derrota de los Piernas Blancas en Zion marcó un punto de inflexión en la buenaventura de la compañía de caravanas Happy Trails. La caravana se reunía cada 2 meses con los neocananitas en el Valle de Zion para comerciar. Happy Trails recobró pronto la prosperidad. La guardia de los afligidos y los caballos muertos que defendían al suroeste de Utah y que inicialmente sorprendieron a Happy Trails fue una bendición. Las tribus se unieron contra los 80 y los obligaron a alejarse de la autopista 50 y así abrieron otra ruta comercial para Happy Trails. Nube Despierta se quedó destrozada cuando conoció la muerte de su marido, pero encontró consuelo en su tribu y en la compasión de los neocanaanitas. Perdonó a Daniel que le hubiera ocultado el fatal destino que corrió su marido y aprendió a aceptarlo. Cuando se disipó su pena, tomó como esposo a un miembro de los caballos muertos. Él no se alejó de casa tal como ella deseaba. Tras la amenaza de los Piernas Blancas, Joshua Graham ayudó a los afligidos y los caballos muertos a ocuparse de sus camaradas y a proteger Zion. Las palabras del mensajero apaciguaron la furia de Joshua en sus días más negros. Perdonarle la vida a Sal en la llaga supuso un cambio. Aunque seguía abogando por una oposición militante frente a enemigos de New Canaan, a veces mostraba clemencia con quienes importunaban a su familia. Con el tiempo, ese nuevo espíritu iría mitigando el mito del hombre quemado de tierras lejanas. Poco precio para la paz que reportó a Joshua Graham. Tras la derrota de los Piernas Blancas, Daniel hizo durante años todo lo posible por atender las necesidades espirituales de los afligidos. Aunque lo intentó, no pudo evitar la creciente militancia y adoración de la tribu hacia Joshua Graham. Desmoralizado, volvió con su familia a Dead Horse Point. Sus fracasos siguieron atormentándole el resto de sus días. Y así fue como el mensajero se despidió de la historia de las tribus de Zion y volvió a la tormenta incipiente que amenazaba el desierto de Mojave. En este final se puede ver cómo ese acto de compasión tiene un impacto en la vida de Graham y en la opinión sobre los afligidos sobre este,
Insisto que me tomo la molestia de presentar este final en particular para mostrar los impactos que posee en la vida de Graham. Sin embargo, aunque hay más posibilidades ya que es difícil determinar un final canónico, me parece primordial seguir avanzando con la historia de las expansiones. En síntesis, Honest Hearts es la expansión que presenta a uno de los personajes más interesantes y queridos de la saga Fallout. Soldado, líder, misionero, leyenda, son palabras que no alcanzan a describirle por sí solas, ya que es un personaje que ha tenido mucha influencia en la historia principal del juego y que luego de los eventos que dejaron las heridas que posee, viaja en busca de redención que tal vez pueda encontrar gracias a los cambios que el mensajero provocó en él. A pesar de que la historia de Honest Hearts acaba acá, veremos algunas referencias a esta más adelante. Sé que pude haberme quedado corto con lo comentado sobre esta expansión, que recomiendo jugar encarecidamente, pero creo que a pesar de ser la expansión que menos conexiones tuvo, lo que se reveló en esta es extremadamente importante. Durante la próxima parte, hablaremos de la tercera expansión y el tercer episodio de esta historia, que nos llevará al misterioso Gran Vacío, donde siguen perdurando antiguos secretos del viejo mundo que harán que nos veamos envueltos en una alocada aventura a través de este misterioso lugar. Esta expansión es una expansión repleta de conexiones, por lo que habrá bastante de lo que hablar en esa próxima parte, donde lo mejor que podemos hacer es no perder la cabeza.